Bien, en este video lo que voy a hablar es de vectores y matrices y su relación con audio en forma directa, pero para ir poco a poco conociendo el tipo de procesamiento que hacen MATLAB o que hace Octave también. ¿Cuál es la idea? Hasta ahora vimos operaciones con números o también vimos variables. Entonces puede haber una variable A que vale 5,3, una variable, etc. El tema es que cuando estemos pensando en audio, nuestro audio va a ser equivalente a una serie de valores que son muestras tomadas en distintos instantes de tiempo. Entonces, todo esto es una colección de datos como una especie de tabla. Entonces, la variable que representa este sonido, por ejemplo, le puedo poner Y, no es un solo dato, sino que es un conjunto de datos. Bueno, eso es lo que llamaríamos un vector y va a ser algo de este tipo. Va a tener datos 0, 0, 0, 0,02, 0,08, cada uno de estos puntitos será un dato. Puede tener miles de datos, punto y coma. Obviamente, ingresarlo a mano sería un dato. Pero por eso vamos a ir en dirección a pensar en vectores y matrices en MATLAB. ¿Cómo son estas variables de muchos valores? Una misma variable que tiene un conjunto de valores. Primero empecemos con algunas chiquititas. Digo, pocos valores que pueda poner a mano. A igual, si yo ponía A igual a 5, guardaba el valor 5 en A. Pero si yo pongo A igual y acá abro corchetes y pongo 1, 2, 3, 4, 5, separado por espacio, cierro corchetes y no le pongo punto y coma en principio, para que me haga eco en pantalla, me dice que la variable A tiene 5 valores. Esos 5 de así. Esa es el equivalente a un vector fila. Esto si lo relacionamos con lo que podría ser una planilla de Excel. Si yo hago doble clic acá en Workspace, en donde está la A con esa especie de cuadradito, doble clic acá, me abre el espacio donde me muestra las variables. Fíjense que me muestra una especie de planilla de Excel y me dice que la variable A tiene 5 muestras, el resto de los casilleros no están definidos, y es un vector que corresponde acá a una fila. No sé si antes dije fila, creo que dije correctamente, es una fila. Eso depende del modo en que esto se puede cerrar, se abre de nuevo con doble clic ahí. Si hubiera puesto una variable b igual a 3, como habíamos hecho antes, y pongo enter y hago doble clic, me muestra esa misma planilla de Excel, pero tiene un único dato. Es simplemente una manera de visualizar el contenido de las distintas variables que pueden aparecer ahí. ¿Cómo hago si quisiera hacer una matriz de una sola línea? Se las llama vectores, o sea, un vector típicamente es el equivalente a eso, una línea que puede ser vector fila si es horizontal, vector columna si es vertical. También se lo puede llamar matriz fila o matriz columna. Matriz es el término más general que puede tener 2 dimensiones cuando es la planilla de Excel o más dimensiones. Es como si fuera un cubo o algo que ya no puedo imaginar, pero que se puede anotar matemáticamente. Un conjunto ordenado de números en esas estructuras de 1, 2, 3 o más dimensiones. Obviamente lo que me va a mostrar es siempre un corte de esas si tiene más dimensiones, porque siempre me muestra esa planilla de Excel. Igual hay otras maneras de visualizarlo que iremos viendo después gráficamente. Pero vamos a... ¿Qué tal si hago un vector C? Voy a llamar acá para no usar los mismos. Y hago lo mismo que el A, pero ahora en lugar de ponerle los números como están ahí, les pongo con punto y coma.
Punto y coma sería equivalente como si fuera el carácter de retorno en una línea, es decir, la línea de abajo. O sea, pongo un 1, línea de abajo 2, línea de abajo 3. Si poníamos el punto y coma al final, significaba que no hacía eco en pantalla. Pero si lo pongo ahí adentro, significa que estos mismos 5 números, el último no necesita. De hecho, si lo agrego ese último, lo va a interpretar mal. Porque ahora probamos, va a creer que le está faltando un dato. O sea, ya no necesito hacerle una entrada más de datos. Si hago esto, fíjense que me pone los datos, pero ahora me los pone en una hilera vertical. Es un vector columna. Y si hago doble clic en la planilla Excel de acá, en la vista de variables, me aparece efectivamente una columna. Va a resultar que los audios los interpreta MATLAB y Octave, los interpretan ambos como vectores columna. Vamos a trabajar eso dentro de poquito. ¿Qué otra cosa? También podría llegar a poner una coma, hago un vector D, donde en lugar de poner espacio, como hice antes, pongo comas, para mostrar a ver qué es lo que sucede, coma, coma, pongo Enter, y me hace de nuevo el vector fila. En realidad la coma es lo mismo, separar por espacios que poner coma, así que eso es a nivel de gusto. También había dicho que íbamos a probar de ver qué pasa si le ponía un punto y coma acá, y no le importó, lo tomó igual, pero en alguno de esos casos puede darme error porque ese último punto y coma no lo necesitaba. Bueno, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver un audio, a cargarlo y mirar un poquito. Primero un clear, me voy a olvidar de todo esto. Clear, punto y coma CLC, las dos instrucciones. Clear borra la memoria del workspace, CLC borraba la pantalla. Yo tengo acá, en donde dice procesamiento, UNLA, Universidad Nacional de Lanús, este que dice Instrument Stram Mono WAV. Simplemente es que en el directorio, acá me lo está mostrando, pero en el directorio de procesamiento de Windows, puse un archivo WAV. Me fijé que ese fuera mono aural. O sea, hago doble clic en el archivo y lo que me aparece es esto. Import Wizard, que sería algo así como el brujo de importación, o sea, el hechizo de importación. Y me dice, yo voy a tomar los datos que están en ese WAV, que es un WAV cualquiera, grabado de cualquier modo en que se graban los WAV. Dice, tiene una serie de datos, lo voy a llamar con la variable data. Tiene una dimensión de 29.045 datos por 1. Esto es, si fuera, es un vector, como decía recién, que toma vector columna. Si fuera 1 por 20, sería un vector fila. La cantidad de bytes es simplemente para ver cuánto termina ocupando, es porque cada uno de estos datos numéricos son varios bytes. Double es la precisión, es cuántos decimales termina usando, o sea, como no nos interesa. Dice, también voy a importar una variable que voy a llamar fs, que tiene 1 por 1, eso quiere decir que es un solo dato, de 8 bytes. Esa variable va a contener el valor de la frecuencia de sampling, la frecuencia de muestreo. Los WAV contienen esa información. Le pongo finish. Todo lo que yo dije es verbal, porque solo tenía que hacer clic y poner, aceptar eso y estaba. Entonces, data tiene el audio de 29.045 muestras con una frecuencia de muestreo de 44.100. Vamos a observar esto. El observar esto, simplemente acá escribo plot. Plot es para graficar. Y le pongo data. Plot data. Si hago eso cuando cliqueo, me va a aparecer una ventana. Yo estoy trabajando ahora con una doble ventana y me aparece en la otra y me aparece esto. ¿Qué es ese cachito de audio? Ese cachito de audio, yo esta ventana que me aparece, una vez que tengo la ventana ahí, me va a aparecer donde yo la puse, pero en el primer momento la tira en la pantalla principal, que en esta grabación que estoy haciendo es la otra pantalla que tengo abierta, no se está viendo en la grabación. Tengo acá opciones.
un zoom in, ver detalles, ver cachitos. Vamos a ver este cachito, esta ventanita acá, y esa es la onda. Y tengo la manito para desplazar. Voy viendo ahí los datos de ese WAP. Pero quiero que entiendan que no es otra cosa que un Excel inmenso. Si yo clico acá, veo efectivamente una columna con un montón de datos. Los primeros son muy chiquititos porque empezaba casi silenciosamente y de repente, en algún momento por acá, empieza a subir un poco. Vamos por ahí. Todavía sigue siendo chiquito, pero ahí va 0. Llega hasta 0.28, 30. El máximo en los WAP normalmente es 1, después se vuelve negativo. Cualquier WAP que haya agregado va a considerar que su número máximo al leerlo acá es 1. Y de hecho, vuelvo a mirar el gráfico y lo hago, si cliqueo, tengo el zoom y cliqueo con el botón derecho del mouse, Reset to Original View, ven que llega hasta 0, poco menos de 0.4 en un piquito ahí y un poquito más de menos 0.4 en la parte negativa. Emprolijemos esto con dos cositas. Si yo ahora hago un nuevo plot de otra cosa, acá no tengo otros datos, pero me lo va a tirar en el gráfico, pero no lo muestra, no lo pone delante en la pantalla. Tendría que buscarlo, yo estoy haciendo acá Alt-Tab en el teclado para que cambie entre una pantalla y otra. Si quiero que sí lo muestre, tengo que poner figura. Fíjense que el nombre este es figura 1. Figure, entre paréntesis, 1. Eso es una instrucción que dice, pone al frente la figura 1. Acá no va coma, sino punto y coma. Y ahí pongo plot data. Eso lo que va a hacer es, pone al frente la figura 1 y hace el ploteo de data. Si hubiera puesto solo figura 1, ya me lo mostraba, me lo ponía al frente. O sea, si solo escribo figura 1, hace esto de ponerlo al frente. Y de hecho, para mostrar que también lo está graficando, CLF es una nueva instrucción. Vimos Clear para borrar el workspace, CLC para borrar la pantalla, CLF para borrar la figura. Si hago así y pongo figura 1, la figura 1 está en blanco. Entonces, si ahora sí hago figura 1, plot data, aparece. Vamos a agregar una cosa más que va a ser un poquito más prolija. Después se irán agregando cositas. La instrucción grid on quiere decir encender la grilla. La grilla son las líneas grisecitas que hacen marcas en donde están los puntos indicados. Este eje de acá todavía no es tiempo. Fíjense que son muestras. Estos son 10.000, así que esto es 30.000. Eran 29.000 en total, entonces hasta ahí llega el dibujo. Me dibujó los 29.000 datos que tiene. Ese Excel que estaba por ahí. Bien, eso sería... ¿Se puede escuchar esto? Sí se puede escuchar. Como lo escuchamos, lo que hacemos es, hay una instrucción que se llama sound, vamos a poner el help sound. Y sound requiere dos datos. Dice, sound requiere qué voy a ejecutar, acá sería data, y con qué fs, que es la frecuencia de muestreo, with sample frequency fs. Si solo pongo sound D, lo va a ejecutar con la frecuencia de, por defecto, las frecuencias default, que es de 8K, 8192, con lo cual si me equivoco y pongo un sonido largo, me lo hace muy lento y se va a quedar trabajando. Conviene no hacer eso. Entonces, pero si respeto el primer modelo, le pongo con qué frecuencia muestreo y lo voy a escuchar. Entonces, hagamos eso. Sound. I no es data. El I es genérico, el que me da ahí de ayuda. Data, fs. También podría haber escrito el número de 44.100. Pero si pongo eso, voy a cancelar el micrófono para que no haya eco y pongo solo el audio de la compu. Algo muy breve, simplemente fue una nota de un instrumento de cuerda, que corresponde a la que tenemos acá en la imagen, ¿no? O lo que estamos viendo allí. Sobre esto van a ver que vamos a poder operar y hacer algunas cosas. ¿Qué cosas? Vamos a volver a poner las variables
más sencillitas. Y con las flechitas de subir y bajar voy a buscar, que ya la tenía para no volverla a definir. Esa era una variable. La A la habíamos hecho que fuera una variable fila y me conviene acá una variable con columna, así que vamos a usar C, que es variable columna. Así se parece. C, cuando son poquitos valores, me los escribe así. Si empiezan a ser más, ya me escribe cuánto por cuánto es. No le entra en ese lugar. Sino acá me está diciendo que es, con los puntos y coma, que es una variable columna como las que corresponden al audio. Lo que quería mostrar es otra cosa respecto de esto, que tiene que ver que yo puedo operar con esto. O sea, si yo pongo 0. Vamos a poner en este caso que sea que la variable D es igual a 3 por C. Entonces me va a generar una nueva variable que va a ser también un vector columna donde cada elemento de C va a estar multiplicado por 3. Si yo hago eso, le voy a quitar el eco en pantalla, si lo vemos ahí, 3, 6, 9, 12, 15. Simplemente es la misma, con lo cual eso quiere decir que si yo genero una variable data2, o vamos allá a ponerle, fíjense, si yo quiero cambiar el nombre de data, podría hacerlo acá asignándolo, digo i igual a data, es una manera. Pongo ahí y me va a hacer una copia. Y también puedo cambiar el nombre haciendo doble clic acá en el nombre. Donde dice data, no doble clic, es un clic solo, perdón. Un clic solo me lo habilita y pongo i. Y a partir de ahí se llama i. Entonces ahora si quisiera escucharlo tengo que escribir sound i, fs. Y cualquier cosa que quiera hacer, entonces vamos a poner una variable i2 que sea i dividido 4 o multiplicado por 0,25. ¿Eso qué va a hacer? Me va a generar un audio de menor amplitud. Fíjense, antes de plotearlo, vamos a ver cómo estaba. De hecho lo puedo hacer en otra figura. O sea, vamos a poner figura 2. Y acá vamos a poner, en lugar de data, i2. Gridon también. Entonces me aparece una nueva figura, que es esta. La que teníamos antes era la figura 1. Vamos a hacer que tenga... Una vez que defino el tamaño de las figuras lo mantiene, pero la primera que larga es esta de forma cuadradita. Hay formas de especificar todo esto, pero para ir paso a paso. Fíjense que son idénticas, excepto que la amplitud es 4 veces menor. Me cambió la escala, por eso me lo muestra. Después también tengo modos de hacer que la escala esté fija. Pero vamos a hacer algo más. Si yo estuviera trabajando solo con las variables, como acá C y D, podría decidir hacer, engancharlas. ¿A qué me refiero? Se fijaron que si yo ponía la definición de C, la hacía como 1, punto y coma 2, el punto y coma, recorchete, el punto y coma me indicaba que sigue escribiéndolo abajo. Bueno, resulta que eso también lo puedo hacer con cosas que ya estén predefinidas. Voy a definir una variable E que tenga a C, que eso, me estoy olvidando del corchete, empieza con C, entonces ahí tengo que imaginarme que hay 5 elementos en columna, punto y coma, o sea, voy abajo y le pongo D. Quiere decir que me voy a agregar otras 5 que van a estar justo abajo. O sea, va a tener 10 en total, ¿ven? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 13. O sea, me enganchó una después de la otra. ¿Esto lo puedo hacer con sonido? Sí, ahora lo vemos. I2, ahí habíamos hecho la copia, pero más chiquita. Bueno, ahora puedo poner una I total que sea poner primero I, me olvido el corchete, poner primero I, punto y coma, y agregarle la que llamamos I2. Acuérdense que cada una de estas era una columna. Le voy a quitar eco en pantalla porque si no me tira los 30.000 datos y o sea, lo hace rápido, pero arruina la pantalla. Así que le pongo punto y coma. Y lo que me hizo es una sola variable y total que tiene 58.000. O sea, puso primero estos datos y le agregó estos datos en el mismo orden. ¿Cómo se ve eso? Vamos a hacer figura 1. Pero acá en plot vamos a poner que plotee y total.
si hago enter acá, me puso el primer sonido y después me lo copió más petizo, 4 veces más bajo. Ahora la escala es única del gráfico y por eso lo noto. ¿Y se puede escuchar? Sí. Nuevamente cancelo el micrófono un instante. Entendan, es una manera rudimentaria de editar sonido, sí, sin duda, pero bueno, justamente cuando empecemos a manejar esto nos va a dar libertad de hacer prácticamente lo que se nos ocurra. Ahí simplemente es como si hubiera cortado y pegado en un editor de audio y después hubiera modificado una de las partes. Lo hice todo mano a mano, paso a paso. Pero hay otra cosa. Cuando yo le ponía una coma o un espacio, era como ponerlo a la derecha. Entonces vamos a probar qué pasa si en lugar de esa E hago una variable F que tenga la C y que tenga la D al lado o con coma, que es lo mismo. Cierro el corchete, punto y coma para no molestarme con el eco en pantalla. Fíjense que lo que me quedó ahora en la variable F es 1, 3, 2, 6, o sea, me fue quedando una matriz. Vamos a ver F. Ahora tiene 2 columnas de 5 filas cada una. Como MATLAB y Octave consideran que cada columna es un audio, eso va a ser un archivo estéreo. La primera columna va a ser el canal izquierdo, esto lo definió MATLAB así como estándar, y la otra columna va a ser el canal derecho. Así que los sonidos estéreo van a ser 2 columnas. Y si hago eso con los sonidos, ¿qué va a pasar? Vamos a hacerlo. Entonces, en lugar de I total vamos a poner I estéreo, lo voy a llamar. Estéreo. Los nombres son arbitrarios, ¿no? Y estéreo, y estéreo va a ser, abro corchete y va a ser I, o sea, el más intenso primero, eso es decir, con espacio o con coma, lo pongo ahora con coma para mostrar que es lo mismo, y acá le pongo I2, que es la misma versión, pero de menor amplitud, un cuarto de la amplitud. No se olviden el punto y coma para que no moleste la pantalla, tirar todos esos datos. Pongo Enter, y ahora vamos a plotear el I estéreo. Vamos a hacerlo en la figura 2. Así nos queda la otra. Y este va a ser, miremos I estéreo. Y fíjense que lo que hace I estéreo es me muestra con 2 colores, esto lo podemos ver mejor en un zoom en una de las partes, las versiones superpuestas. En color azul está el canal izquierdo y en color rojo el canal derecho. ¿Por qué? Porque yo sé el orden de los colores de MATLAB. Esto se puede agregar, definir, aclarar, lo iremos viendo. Vamos a volver Reset to Original View. Pero ese es un sonido estéreo. Si yo lo reproduzco, simplemente reproducirá el audio que está en azul en el canal izquierdo y el audio que está en rojo en el canal derecho. Hay curiosidades como para jugar acá, son cosas que pueden no notarse. Si yo miro I estéreo en las variables, ahora son 2 columnas que aparecen. Y hay una cosa importante, si yo me paro acá, podría modificar este valor. Acá le puedo poner 5. Pongo Enter y a partir de ese momento eso vale 5. Horrible, porque de hecho si yo lo ploteo ahora va a cambiar la escala porque tiene un valor que es muy alto. Ven que ese 5, que está muy al principio, me obligó a hacer la escala grande y bueno, en todo caso si se escucha como un pequeño clic. Puedo ir acá y ahora hago control Z si me deja, no me deja. Así que vamos a, simplemente como acá no era importante, voy a copiar el dato de arriba, copié y pegué, eso casi no se va a notar. Pensé que tenía el control Z de eso, me pensé que lo tiene inmediato, una vez que seguí trabajando no. Pero bueno, podría modificar elemento por elemento, corregir. Tampoco es un modo eficiente de editar, no quiero que entiendan eso, sino que noten que estamos manipulando la información completa. Si ahora hago el plot de I estéreo, efectivamente va a volver a antes porque le saqué esa molestia que acababa de agregar. Bien, esto es para lo que es una señal estéreo y que se puede escuchar. Vamos a ver 2 cositas.
Cuando tengo una matriz, volvemos a la A, no la vamos a mantener generada ahí, la volví a crear porque había borrado. Hay ciertas funciones que se aplican con la matriz, en realidad hay muchísimas, pero las más elementales, una se llama flip. Flip es dar vuelta, pasa que tengo la posibilidad de dar vuelta respecto de izquierda a derecha, que sería la pertinente en este caso, o de arriba a abajo. Entonces, si yo pongo, vamos a poner que sea la A invertida. La A invertida, que sea flip, que es la función aplicada a A. Quiere decir que va a tomar A, la invierte y la guarda en A invertida. Pongo acá, bueno, en este caso no necesito quitar con pantalla porque es chiquito, y ven que me la dio vuelta. Eso en audio va a ser escucharlo al revés. Pero ojo, el audio es columna. En columnas yo tengo que hacer lo que se llama flip. Flip solo hizo eso, está bien, perdón, lo hace automático. Puedo hacer el flip con el audio, vamos a probar con la C. Vamos a hacer C invertida es igual a flip C. A ver qué hace. Acuérdense cómo era C, esto lo guardo, control C, así vemos C ahí, C era así. Entonces ahora pongo la C invertida y me la dio vuelta. O sea, flip da vuelta, pero hay un tema. ¿Qué pasa si yo hubiera intentado hacer flip, CLC, con una matriz de... No con esta, perdón, con la F. CLC, la F tiene... Es una matriz, es como si fuera un sonido estéreo. ¿Qué hará si yo le pongo flip F? Fíjense que como no lo igualé a nada, lo va a guardar en answer, la variable automática, pero me lo va a mostrar en pantalla. Y fíjense que lo que hizo en este caso es 5.15, invirtió de arriba abajo. Yo quería eso y no lo sé, puede que sí. Si me quiero asegurar el tipo de inversión, existen estas variables que mencioné medio rápidamente, el flip LR y el flip UD. Entonces, volvamos a hacer, si yo a esto le hago, a esa misma matriz, vuelvo a poner la F que se vea ahí inmediata, y ahora pongo flip UD. UD es up, down, arriba, abajo. Flip UD F va a ser lo mismo que recién. Simplemente las dos filas que estaban abajo ahora están arriba, o sea, invirtió el arriba con el abajo. Pero si yo hubiera hecho flip LR de F, left y right, lo que me dio vuelta es a la F original, la columna que estaba segunda la puso primera y viceversa. En audio sería equivalente a intercambiar el lado izquierdo con el lado derecho. Entonces en audio, flip UD, up down, me va a dar vuelta el tiempo de ejecución y flip LR me va a cambiar el canal izquierdo con el canal derecho. ¿Qué pasa si yo aplico esto en las de una sola? O sea, vamos a volver, yo tenía que la C era así. Claramente, si yo aplico el flip UD, me lo pone de arriba para abajo. ¿Y qué pasa si a esto le aplico el flip LR? No tiene left y right, en realidad nada, tampoco chilla, simplemente me da el mismo. Invertir LR es como dar vuelta en espejo respecto de un eje vertical, no cambió nada. Lo mismo si voy a, vamos a CLC, A. No quería C, quería A y apliqué A. Si yo a este le hago flip UD, arriba abajo, no va a cambiar nada. Flip UD de A. Pero si hago flip LR, sí me lo da vuelta. Si hacía flip solo, se da cuenta que si estoy pidiendo eso es por cómo está hecha la función y lo da vuelta. Pero si quiero estar más seguro de lo que hago, me conviene especificar qué quiero. Y recuerdo, en audio, que ahora lo vamos a ver, vamos a tomar el audio estéreo es el que nos interesa. Vamos a poner I estéreo invertido. Cuando uno pone varias palabras, yo no lo hice ahí, lo voy a corregir acá, es a veces recomendable cada nueva palabra empezar a escribirla con letra mayúscula. Es como una especie de estilo de escritura de ciertos programadores. Acá I estéreo, como MATLAB y Octave son sensibles a las mayúsculas y minúsculas, conviene tomar un criterio y mantenerlo. No siempre lo hago yo. Lo mismo acá podría poner que I total
la T fuera mayúscula. Una vez que lo cambié acá, a partir de ahora te voy a llamar así. Y estéreo invertida. Eso quiero que sea, y estéreo invertido, quiero que sea invertida en el tiempo. Podría aclarar, temp si quiero. Invertir en el tiempo, entonces, como quiero invertir en el tiempo y son dos vectores columnas, necesito que la parte de abajo esté arriba, será flip UD de I total. No, de I estéreo, disculpe. I total era toda una línea, me la va a dar vuelta en serio, pero lo interesante acá era flip UD estéreo. Punto y coma acá sí, porque si no me llena la pantalla de basura, y vamos a plotearlo. Creo que me había quedado en figura 2, me quedó el estéreo anterior. Así que este lo vamos a... Podría haber una nueva, pero enseguida uno se le llena. En figura 1 vamos a poner que me grafique el estéreo invertida. Invertida. Clic ahí y ven que me lo dio vuelta temporalmente. Tengo una. Esto podría tener el tamaño que quiera, ajustarlo a nivel de escala lo que me quede cómodo, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera usado la otra instrucción? Que le vamos a poner otro nombre. Y estéreo LR. InvLR. Acá sí le voy a poner LIR, le voy a poner así. O sea, invertir canales izquierdo con derecho será flip LR y estéreo. Entonces hago así y ploteo. Ah, es que ploteé lo mismo. Así, ahora sí vamos a agregar un tercero. Voy a tener que adaptarlo a los tamaños ahí. Y estéreo LR. Figura 3. LR. Y que es undefined, ¿cómo me quedó? Y estéreo invertida, LR. No la encontré, yo digo, ¿qué nombre le puse? Y estéreo INV LR. Y ahí me la graficó, pasa que me la graficó en la otra pantalla, ahí la traigo y más o menos la acomodo y ahora la comparamos. Si comparo esa con la original, que era la figura 1, perdón, la figura 2 era. La original era la figura 2. Lo que me cambió es que lo que estaba en rojo pasó a azul y viceversa. O sea, me cambió los canales, cuál es izquierdo y cuál es derecho a la hora de escuchar. Simplemente ahora, un segundo para mostrar, voy a hacer escuchar la invertida temporalmente. A ver, un momentito y hago una demostración más y termina este fragmentito de video. Sounds. Vamos a hacer la I estéreo invertida. Cancelo el micrófono un segundito para que no se cuele el eco en la grabación. Ejecutó el sonido porque ahora I estéreo invertida está justamente opuesta. Si habíamos visto cuando marqué el help del sound, fíjense, pongo help sound y dice ejemplo, load handle. El load es para cargar variables que ya están pregrabadas en MATLAB para ejemplos de cosas. Cuando le digo load handle, toma un fragmento de audio que lo tiene como ejemplos para ver si todo funciona, para no tener que buscar un audio como hice yo ahí con el WAP. Entonces, si pongo esto se puede copiar y pegar simplemente, load, así. Sí, esto es, ese es sin paréntesis, como las funciones que estábamos viendo tienen paréntesis, pero así, load, y fíjense que handle se me pone de colorcito, es algo que lo considera grabado. Pongo punto y coma, no lo necesito porque ahí no está, así que este no hace eco en pantalla. Me agregó un dato nuevo que llamó I, yo creo que lo tenía, así que me lo sobreescribió, no me avisa, eso no pasa nada, lo tenemos por otro lado, de 73.113 por 1, pero me agregó una variable que es fs con la F mayúscula de 8.192, o sea, está grabado con más baja resolución. Acá me dice que si quiero escucharlo tengo que hacer sound de IFS. Voy a mostrar de nuevo para que quede claro, clear.
Primero borro, clear CLC. Si hago ese load, me aparecen esas dos variables. O sea, lo que antes hacía con el doble clic, pero esto está pregrabado como un ejemplo para testear cosas. Si yo ahora pongo sound y, fs, porque ahora es con mayúscula, el que me vino pregrabado, no importa, yo le podría cambiar el nombre, pero si escucho eso, vamos a ver qué suena, cancelo el micrófono. Un fragmentito. ¿Lo podemos ver? Sí. Vamos a hacer figura. Hagámonos la 1. Plot y solamente ahora. Plot y gridón. Ese es el fragmentito de audio que estábamos escuchando, que como hicimos antes, podríamos tomar un zoom en alguna parte si queremos, con el detalle que nos puede interesar. También podemos, como antes, con la manito desplazarlo. Estamos metiéndonos, si yo vuelvo acá al zoom y le hago reset, vuelvo a ver el audio tal cual. Entonces, hagamos la prueba de invertir este. Vamos a hacer I invertida, que va a ser igual a flip UD. En este caso podría haber puesto flip solo, porque es encima de una sola columna, pero flip UD de I. Entonces, primero vamos a plotearlo para verlo, y invertida, y efectivamente me lo digo, y ahora vamos a escucharlo. Entonces vamos a hacer un sound de I invertida con FS. Curioso, este ejemplo parece que uno entiende el medio aleluya aunque esté al revés ahí. ¿Y qué pasaría si yo cambio el FS? Pongo un sound, vamos a poner sound I, pero FS, en lugar de hacer FS le voy a poner FS por 2. Eso quiere decir que va a interpretar como que está con el doble de la frecuencia de muestreo. Quiere decir que los datos los va a pasar al audio más rápido y va a durar menos y va a sonar más agudo. Veamos esto, nuevamente cancelo el micrófono. Estoy de alguna manera eligiendo que reproduzca un poco más rápido o un poco más lento eso mismo. Bueno, con esto por ahora da para jugar. Por ahí una pequeña cosa mínima, que lo vamos a discutir luego. O sea, voy a retomar el A, que era así. Si yo tuviese una variable, vamos a ver que cuando hacemos funciones, las funciones las suele escribir en forma de fila y los audios los interpreta como columnas, así que los voy a tener que cambiar. Existe una función que se llama transponer, normalmente en matemática de matrices, y es intercambiar los valores de fila con columna. Acá sería convertirlo en vertical. Entonces, si yo tengo, quiero escribir que A2 es igual a transpose de A, transpose es esa, me lo pone como columna. Y si yo hago transpose de A2, me lo vuelve a poner como fila. O sea, me intercambia fila como columna. Para que esto se entienda un poquito más, quizá hay que hacerlo con el caso, yo creo que teníamos el F era, no, pero no el F de figure, el F de F igual, no me acuerdo si teníamos una variable F. Había alguna variable E, sería D. Alguna que habíamos hecho doble. F, ahí está, F igual
Debería haber puesto F igual para encontrarla rápida. C y D, pasa que C y D tenían que existir. Entonces C era, todo esto es para no escribirlo de nuevo, más fácil escribir uno nuevo y listo. Abro corchete y pongo 1, ahora voy a hacer vector columna, 4, 5, como había hecho antes. Cierro, es una columna. Y vamos a hacer D, vamos a hacer otra a propósito, de que sea, ahora con números que sean múltiplos de 10, todo lo mismo, pero 10, 20, 30, 40, 50. Puede haber espacios entre los puntos y comas, no le molesta. Esto es idéntico. Pongo Enter y me hace esta nueva variable. Ahora defino una variable, lo podría haber hecho todo de una sola vez, ¿no? Una variable f, como había hecho antes, que sea, que empiece teniendo la columna C y al costado, para estar al costado a la derecha tengo que poner coma, la variable D. Entonces esto me hace una matriz, como si fuera un archivo de audio estéreo. ¿Qué quería hacer acá? ¿Qué pasa si yo le aplico trasposo? Así que vamos a hacer F transpuesta es igual a estoy escribiendo con los muñecos. Transpose de F. Es como que me lo acostara, me transforma las filas en columnas y las columnas en filas. Y si vuelvo a transponer F transpuesta, vuelvo al original. En algunos casos es importante para otras cosas de matrices, pero acá lo que va a ser útil es que vamos a ver en un siguiente video cuando generemos artificialmente una función, sintetizar un sonido, por ejemplo, las funciones las suele hacer en formato de fila, y para reproducir audio, guardarlo como audio, lo necesitamos en formato columna. Eso lo comento en algún video posterior.